Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo el ejercicio obligatorio de la unidad 4 correspondiente al aula virtual del programa Codo a Codo en el módulo 2 vinculado a el módulo referido a la programación orientada a objetos, y la unidad 4 trata el tema de la herencia de clases. Así que nos vamos a abocar a resolver este ejercicio. Bien. Entonces, vamos en principio a crear un proyecto para ejecutar estas soluciones. Entonces, vamos al NetBeans. Vamos a poner File, New Project, un proyecto de Java. Le vamos a llamar Unidad 4. Luego vamos a renombrar lo que es el paquete y los ejercicios. Así que vamos a ejecutar. Bien. Lo primero que vamos a resolver es el ejercicio 1. Para ello voy a renombrar el paquete que dice unidad 4, pongo F2 y pongo ejercicio 1. Vamos a refactorizar, es decir, modificar el nombre del paquete. Y acá, no sé si lo ven abajo, donde dice unidad 4 vamos a poner main. Vamos a hacer el main del ejercicio 1. Entonces ya tenemos todo listo para empezar. Bien. Vamos a cerrar acá. Ok. Vamos a empezar a leer detenidamente qué nos pide el ejercicio obligatorio unidad 4. Recordemos que la temática que vamos a trabajar es la herencia. Bien, dice, crear la clase abstracta persona con las siguientes características: nombre, fecha de nacimiento y los métodos de accesos, setters y getters correspondientes. Hacemos un paréntesis acá para decir que una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar. Solamente a través de sus herederos, de las clases hijas, se va a poder concretar. Pero la clase en sí mismo, en este caso persona, no se puede instanciar, es decir, no vamos a poder crear objetos de esta clase. Bueno, entonces empecemos a crear esta clase abstracta, que es lo primero que nos pide la clase persona, con nombre, atributo privado, y fecha de nacimiento, atributo privado. Empezamos. Entonces, me paro arriba de la carpeta ejercicio 1 del package y vamos a colocar botón derecho del mouse, nuevo, Java Class. Vamos a crear una clase. La clase obviamente es persona. Bien. Y acá, para especificar que se trata de una clase abstracta, vamos a poner public abstract. Repito, al decir abstract va a implicar que ningún objeto podrá ser del tipo persona, porque no se puede instanciar una clase abstracta. Bien, vamos a declarar los atributos. Private string era el atributo nombre. Y acá vamos a declarar private string. Podríamos declararla de un tipo fecha, pero para no complicarlo, lo vamos a poner de esta manera. Fecha de nacimiento. Private string fecha de nacimiento. Bien. Vamos a crear, a ver qué más nos pide, los métodos de acceso getters y setters correspondientes. Bien, en principio yo lo que diría que tengamos que hacer es el constructor. ¿Recuerdan el constructor? Podemos hacer el constructor vacío, se pone public, el nombre de la clase, no recibe parámetros y tampoco hace nada el código. Y luego vamos a hacer el constructor que recibe los dos
parámetro. Entonces public persona, estamos sobrecargando el constructor y acá vamos a poner string nombre, vamos a poner con mayúscula la S, string fecha de nacimiento, son los dos parámetros que recibimos en el constructor. Entonces ponemos this.nombre, es decir, el nombre del atributo, va a recibir el valor de lo que lleva como parámetro, que es el nombre. El this establece que estamos hablando del atributo de la clase. Y acá nos falta fecha de nacimiento. Le asigno el valor de este parámetro. Bien, acá ya tengo los dos constructores, uno que no recibe nada y otro que recibe los dos parámetros. Bien, recuerden, siempre digo lo mismo, el constructor se va a ejecutar cuando fuera de esta clase creen un objeto de tipo persona. En este caso no se va a poder porque es una clase abstracta. De cualquier manera, sirve crear el constructor porque los herederos de la clase persona lo van a usar. Entonces, vamos ahora a los getters y los setters, que es lo que nos pedía el ejercicio. Recuerden que los getters devuelven el valor de los atributos y los setters establecen un valor para los atributos. Esto es necesario porque los atributos los estamos declarando de tipo privados. Entonces, para acceder al valor de estos atributos fuera de la clase o establecer el valor, vamos a necesitar sí los métodos de acceso. Vamos a hacer uno a mano y después hacemos la forma automática. Entonces ponemos getNombre. GetNombre es obtener nombre. Entonces este método lo que va a hacer es retornar el nombre, el atributo nombre. Luego hacemos public void set nombre, que reciba un string nombre, string nombre, y le vamos a asignar al atributo nombre el valor del parámetro, parecido a lo que hicimos en el constructor. Ahora vamos a hacer con la manera automática el campo que queda, que es fecha de nacimiento. Pongo botón derecho, insert code, vamos a poner getters and setters y elegimos fecha de nacimiento, nos va a devolver la fecha de nacimiento. Por ahora estamos bien con este. Hasta ahora venimos cumpliendo lo que nos pidieron. Bueno, vamos a seguir con los otros requerimientos del ejercicio. Dice, crear la clase zoológico que tenga las siguientes características. Atributos de acceso, atributos de clase públicos y constantes, es decir, declarar dos constantes que sean la cantidad de animales 25 y las raciones por animal 25. Es decir, nos está pidiendo que creemos dos constantes de acceso público. Y dice, atributo privado abierto de tipo boolean representado si el zoológico está abierto o no. Bien, empecemos por esos, haciendo lo que nos está pidiendo. Entonces, en principio vamos a crear la clase zoológico. Me paro en el paquete de nuevo, new Java class, ponemos zoológico. Bien. Vamos a crear las constantes y el atributo. Las constantes se declaran de esta manera, son públicas. Entonces ponemos public, static. ¿Por qué static? Porque se van a poder acceder directamente sin instanciar ningún objeto a partir de la clase zoológico. Directamente vamos a poder obtener los valores de la clase, obteniéndolos desde la clase.
no necesitamos instanciar la clase zoológico. Entonces, eso es static. Entonces se pone public static final, es decir, que va a tener un valor final que no se va a modificar, int, y acá vamos a poner cantidad animales 25, lo que nos dice. De igual manera me pide otra constante, entonces vamos a poner public static final int raciones por animal. Las raciones por animal son 5. Es decir, la cantidad de animales del zoológico 25 y las raciones por animal 5. Bien. Me pedía también un atributo que es el estado del zoológico, si está abierto o no. Entonces vamos a poner private, como cualquier atributo, boolean, estado, igual a false. Bien, hasta acá estamos haciendo todo lo que nos pide. Si nosotros no colocamos ningún constructor, como vamos a hacer ahora, automáticamente va a estar el constructor vacío. Es decir, por defecto, implícitamente está el constructor vacío. Es decir, el que no lleva parámetros ni desarrolla ningún código, que lo hemos visto previamente. Bien, seguimos. Método, crear el método abrir para abrir el zoológico. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces ponemos public void, porque no va a devolver nada, abrir. Y acá lo que vamos a modificar es el estado del zoológico. Es decir, lo vamos a poner en abierto. Estado igual a true. Podríamos llamarlo en lugar de estado, lo vamos a llamar abierto. Abierto en false. Vamos a llamar, por ahí es un poquito más gráfico el nombre. Más claro. Bien. ¿Qué más? Dice, crear el método alimentar animales que recibe un parámetro que es una cantidad de raciones y deberá instanciar un cuidador pasándole la cantidad de raciones en el constructor del mismo. Quiere decir que el cuidador va a tener, vamos a crear un cuidador acá y vamos a tener que pasarle la cantidad de raciones en el constructor del cuidador. Bueno, ya vamos a ver cómo desarrollarlo. Y después un método cerrar para cerrar el zoológico. Bien, lo que podemos hacer primero es crear el método cerrar. Para que sea menos confuso, vamos a poner, es parecido al anterior, public void cerrar. Y entonces lo ponemos abierto en false. Esa es la idea. Y vamos a dejar un poco en veremos el tema del método de alimentar animales. Vamos a ver, acá nos pedía método alimentar animales en la clase zoológico que deberá instanciar un cuidador. Bueno, vamos a hacer el método y lo dejaremos vacío porque todavía no hay ningún cuidador. Entonces vamos a poner, para dejarlo esperando ahí, vamos a poner public void alimentar animales y vamos a mandar int cantidad de raciones. Vamos así trabajando ordenados y tranquilos. Y por ahora acá no vamos a hacer nada porque nos pide que en este método instanciemos, creemos un objeto de la clase cuidador. Entonces vamos a crear primero la clase cuidador. Vamos a ver más abajo. Dice, crear la clase cuidador que tenga las siguientes características. Es el responsable de alimentar a los animales. Es una subclase de persona, es decir, hereda de persona. Un cuidador es una persona, hereda sus atributos y métodos.
posee un atributo entero privado cantidad de raciones que se setea cuando se construye el objeto. Es decir, cuando en el momento del constructor tenemos que darle el valor. Entonces vamos a empezar por partes. Vamos a crear la clase cuidador. Vamos a decir que es una subclase de persona. Y va a tener este atributo cantidad de raciones. Ahí ya tenemos varios datos para trabajar. Entonces volvemos. Vamos a ejercicio 1, nos paramos botón derecho New. Y vamos con Java Class. La clase se llama cuidador. La vamos a crear. Cuidador. Y vamos a decir que hereda de persona. Se pone así. Extends persona. Extiende de persona, ¿bien? Extiende quiere decir que es una persona y que hereda todos sus atributos y métodos. Bien. ¿Qué atributos propios tiene? Nos habíamos dicho que habíamos leído que el atributo propio era private int cantidad de raciones. Eso era el atributo. Y otra cosa que decía el planteo es que cuando se crea el objeto posee un atributo entero cantidad de raciones que se setea cuando se construye el objeto, es decir, en el momento del constructor. Entonces vamos a hacer el constructor. Voy a usar el método automático a ver si nos funciona bien. Vamos a poner botón derecho, insertar código. Háganlo lentamente, tiene que andar bien esto. Constructor. Y fíjense que como hereda de persona nos da las dos posibilidades, tanto el constructor de persona vacío como el que trae todos los valores. Vamos a usar el segundo y marcamos que se inicialice la cantidad de raciones. Vamos a ponerlo así. Ahí está, fíjense cómo quedó. Cuidador, cuando creamos un cuidador va a recibir el nombre, porque es una persona, la fecha de nacimiento, porque es persona, y la cantidad de raciones. Tanto el nombre como la fecha de nacimiento sirve para crear la persona. Es lo primero que se crea con super, es instanciar o ejecutar el constructor del padre, que en este caso es persona. El constructor de persona, si nos acordamos, acá, uno de los dos tenía el nombre y la fecha de nacimiento. Y construía dándole valor a los atributos con los parámetros recibidos. Bien, el cuidador es una persona. No deja de ser una persona, es una persona. Entonces, construye la persona llamando con super, es llamar al constructor y le manda nombre y fecha de nacimiento, que acá son recibidos como parámetros cuando se crea el cuidador. Y a su vez, al atributo cantidad de raciones le asigna el valor de cantidad de raciones recibido como parámetro. Así se crea un cuidador. Bien, por último, sigamos para adelante, nos dice crear el método alimentar animales que informará si la cantidad de raciones que le entregaron al cuidador, ¿dónde se lo entregaron? Y se acuerdan en el método alimentar animales de la clase zoológico, que todavía no lo hicimos, si las raciones que le entregaron al cuidador fue suficiente para alimentar a todos los animales. Bien, vamos a hacer eso entonces. Estando acá, vamos a crear un método public. Recuerden, vuelvo para que lo vean. Hay un método alimentar animales. Vamos a crear ese. Public void alimentar animales. Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, tenemos que comparar la cantidad recibida al crear el cuidador con la cantidad necesaria en el zoológico. Entonces,
vamos a crear así, vamos a poner int cantidad necesaria. ¿Cuál es la cantidad necesaria? Bueno, lo que nos imponía el zoológico, los valores fijos, que era una cantidad de animales 25 y las raciones por animal tenían que ser 5, con lo cual el total debía ser 125. Vamos a hacerlo así, cantidad de necesaria, vamos a poner zoológico. No necesito instanciar un zoológico porque estoy invocando sus variables estáticas. Entonces ponemos cantidad de animales por zoológico punto raciones por animal. Esto nos va a dar el valor de la cantidad de raciones que necesita el zoológico. Bien, ¿cómo seguimos? Podemos calcular el sobrante en caso de que sobre raciones. Entonces ponemos int sobrante es igual a cantidad de raciones, que es esta, menos la cantidad necesaria. Espero puedan seguir la lógica, que un poco está complicadita, pero se puede seguir. Al sacar el sobrante, si el sobrante fue 0, quiere decir que la cantidad que me enviaron de raciones, acá, que nos enviaron a crear el cuidador, es igual a la cantidad necesaria. Entonces vamos a poner si sobrante es igual a 0, entonces vamos a sought tab la comida alcanzó justo. Bien. Seguimos preguntando. Else if. Si sobrante es mayor a 0, quiere decir que sobró raciones de comida. Es lo mejor que podía pasar. Vamos a poner sought tab. La comida alcanzó y sobró. Y sobraron, si queremos escribirlo un poco más lindo, sobrante raciones. ¿Por qué? Porque si sobrante es mayor a 0 es porque me sobró cantidad. Y por último, vamos al else. Sought, no me alcanzó la comida. La comida no alcanzó. La comida no alcanzó. Y faltaron, parecido al anterior, sobrante. Esto como es negativo, lo vamos a multiplicar por -1. Sobrante más raciones. Es decir, faltaron X, en este caso sobrante por -1 raciones. ¿Por qué por -1? Porque sobrante pudo haber dado negativo en la medida que la cantidad necesaria era mayor que la cantidad de raciones que recibió el cuidador. Bien. Entonces, ahora hay que crear el cuidador. ¿Dónde lo vamos a crear? Lo vamos a crear en el zoológico, como nos había pedido el planteo. Entonces vamos a alimentar animales dentro del zoológico. Si volvemos al planteo del ejercicio, vamos a ver, perdón que me tenga que mover, acá, método alimentar animales recibe una cantidad de raciones y deberá instanciar un cuidador pasándole la cantidad de raciones en el constructor del mismo. Entonces, vamos a hacer todo eso.
Vamos a método alimentar animales de la clase zoológico que recibe una cantidad de raciones. Entonces vamos a instanciar un cuidador. Vamos a crear un cuidador de este zoológico. Entonces ponemos cuidador 1, por ejemplo, es igual a new cuidador. ¿Y qué le vamos a pasar? Bueno, ¿qué necesitaba el constructor? Voy a poner control espacio y me va a ayudar a acordarme. Necesitamos la cantidad de raciones, el nombre del cuidador y la fecha de nacimiento. La cantidad de raciones la tenemos que decidir ahora. Vamos a ponerle... no, es la que recibió por parámetro en este método. Le vamos a poner cantidad de raciones. Después esto lo vamos... Cuando alimentemos animales en el main, en el método main, vamos a tener que poner la cantidad de raciones que va a recibir este cuidador. Entonces vamos a ponerle el nombre del cuidador. Creo que era nombre, acá, nombre y fecha de nacimiento, acá lo ven. Puse control espacio para que aparezca esto. Nombre le ponemos Juan García, no es muy original. Y el último valor le vamos a poner fecha de nacimiento 0/5 de 1970, por ejemplo. Ahí ya creamos el cuidador, las raciones y ahora tenemos que invocar a cuidador 1, que es el objeto, es el cuidador, le vamos a invocar alimentar animales. Así de simple. En ese caso, alimentar animales, si vamos a cuidador, si recuerdan, es lo que hicimos recién, va a verificar si la cantidad de raciones asignadas al cuidador alcanza para la cantidad de raciones que exige el zoológico. Ahora lo único que nos falta es usar todo esto que hemos creado y vamos al método main, que es donde vamos a desarrollar esta solución. Entonces primero lo que tenemos que hacer es crear un zoológico. Entonces vamos a poner zoológico, vamos a poner zoo1 igual a new zoológico y acá tenemos, vamos a usar el constructor vacío. ¿Sí? Vamos a ver, zoológico no tenía constructor, con lo cual tiene por defecto el vacío. Bien, ahí creamos eso. Luego vamos a abrir el zoológico. Zoo1 punto abrir. El estado ahora es true, es abierto. Luego hacemos zoo1 punto alimentar animales. ¿Se acuerdan? Alimentar animales, que crea un cuidador, que le manda la cantidad de raciones. Acá ¿cuánto podemos poner? Podemos poner 105 raciones. Y después vamos a cerrar el zoológico. El último que apague la luz, cierre la puerta. Cerramos el zoológico. El estado va a ser en falso. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Alcanza 105 raciones? Sí, porque el zoológico tiene 25 animales y 5 raciones por animales, es decir, 25 por 5, 125. Y le estamos mandando 105. En verdad, no alcanza. Si le mandamos 105, en verdad no nos va a alcanzar. Nos tendría que tirar un faltaron. Vamos a ejecutarlo. La comida no alcanzó y faltaron 20 raciones. Perfectamente. Es verdad. Ahora, si nosotros alimentamos animales con 125, se supone que la comida va a alcanzar justo. Vamos a ver. La comida alcanzó justo. Bien. Y si le mando 130, nos tendría que decir que la comida alcanzó no solo eso, sino que sobraron 5 raciones. Vamos a ver. La comida alcanzó y sobraron 5 raciones. Perfecto. Esto era el objetivo del ejercicio y lo hemos logrado, por suerte.
Bien, seguimos con las otras definiciones y otros ejercicios. Vamos a ver. Espero me vayan siguiendo, entendiendo. Si no me pueden preguntar. Acá nosotros teníamos otro texto, decía crear la clase cuidador que tenga las siguientes características. Es el responsable de alimentar a los animales, es su clase de persona. Sí lo habíamos leído esto. Lo que faltó leer es que deberá crear una instancia del zoológico, que fue lo que hicimos para abrir el zoológico, alimentar a los animales y cerrar el zoológico. Fue exactamente lo que hicimos. Bien, vamos con el ejercicio 2. Acá está. Vamos a crear el ejercicio 2. Dice, crear una clase llamada cuenta que tendrá los siguientes atributos. Titular y cantidad. Puede tener decimales. Bien, eso es importante. Entonces, el titular será obligatorio y la cantidad opcional. Crear dos constructores que cumpla lo anterior. Ajá. O sea, cualquier constructor tiene que incluir al titular. Crear los métodos get, set y toString. Y tendrá dos métodos especiales. Ingresar, que recibe una cantidad e ingresa una cantidad de dineros, obviamente, en la cuenta. Si la cantidad introducida es negativa, no se hará nada. Y retirar, double cantidad de tipo double, se retira una cantidad a la cuenta si restando la cantidad actual a la que nos pasan es negativa, la cantidad de la cuenta pasa a ser 0. Es decir, si me retiran más plata de la que hay, la cantidad queda en 0. Entonces, vamos a crear entonces esta clase cuenta. Entonces voy a ir a ejercicio 2, me paro en Source Package, New, vamos a crear un package nuevo, ejercicio 2. Dentro de ejercicio 2 voy a crear la clase cuenta. Cuenta. Dijimos que la clase cuenta tiene dos atributos. Uno string, que es el titular, vamos a poner private string titular. Y otro que es double, que es la cantidad. Private double cantidad. Hacía referencia el texto a que nosotros tenemos que tener dos constructores, pero en todos los casos titular tiene que ser obligatorio. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Miren, nos paramos acá, botón derecho, insertar código y vamos a crear constructor. Uno con el titular solo, que siempre es obligatorio. ¿Ven? Ya lo creo. Y otro constructor con los dos valores, cantidad y titular. No lo escribo a mano porque nos va a llevar muchísimo tiempo el video, que ya de por sí es bastante largo. Así que lo hacemos de manera automática. Después ustedes en sus casas pueden practicar y hacerlo a mano si lo desean. Bien, vamos de nuevo. Los constructores ya los hicimos. La cantidad es opcional. Nosotros ya contemplamos que la cantidad puede ser opcional. Es cuando creamos una cuenta con este constructor. Crear los métodos get, set y toString. Bueno, vamos a ir al código y lo vamos a hacer de nuevo de manera automática. Puedo poner botón derecho, insertar código. Vamos a la opción getters and setters y vamos a elegir todas las columnas, todos los atributos, cantidad y titular. Generamos y fíjense, ya nos creó los getters que retornan el valor de los atributos y los setters que le dan un valor a los atributos.
Y nos pide también crear el método toString, que es un método que es heredado de la clase Object, que es la clase primera de todas, de la cual heredan todas las clases. Y ese método retorna, es una función que retorna un tipo de datos string y que en definitiva lo que muestra es el valor, el estado de todos los atributos. ¿Se puede hacer de manera automática? Sí. Entonces vamos a poner botón derecho. Vamos de nuevo. Botón derecho, insertar. Y acá entre las opciones van a haber una que dice toString. Elijo el toString, dejo marcados los dos valores que quiero que me muestre el estado. Y ahí hizo el toString. Fíjense, hace un texto que dice cuenta, titular. Esto lo pueden modificar. Es un estándar que trae el NetBeans. Es un estándar para mostrar el estado del objeto. Este override hace referencia a que se está sobreescribiendo un método heredado. En este caso, heredado de la clase Object. Bien, ¿qué más nos pedía? Trae dos métodos. Ingresar, que reciba la cantidad de dinero a ingresar, y retirar, con estas convenciones que nos pide. Entonces, con esas reglas, vamos a insertar y retirar. ¿Cómo era el ingresar? Dice, ingresar, se ingresa una cantidad a la cuenta. Si la cantidad introducida es negativa, no se hará nada. Ok. Entonces vamos a poner public void ingresar. Y acá tenemos que ingresar una cantidad. Entonces vamos a poner double cantidad. Hay que ver si la cantidad es positiva, ¿no? Entonces ponemos if cantidad que llegó por parámetro. Si la cantidad es mayor a 0, es decir, es normal, llegó dinero en positivo, cantidad, entonces lo que vamos a tener que hacer es a this.cantidad le doy this.cantidad más cantidad. Lo que estoy haciendo es engrosar el saldo aumentando la cantidad, que es lo que me ingresó como parámetro. Fíjense que si es negativo no hace nada, solamente si la cantidad está en positivo. Bien, seguimos. Y acá vamos a hacer retirar. Dice, a ver qué nos decía. Vamos a estudiar bien eso. Retirar, recibe una cantidad, se retira una cantidad de la cuenta. Y si restando la cantidad actual a la que nos pasan es negativo, es decir, si nos envían una cantidad mayor a lo que se dispone en la cuenta queda en 0. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces vamos a poner public void retirar double cantidad. Entonces vamos a colocar así. Vamos a tratar de hacerlo exactamente como decimos, si la cantidad, vamos a poner así, this.cantidad, la cantidad que hay ahora, menos la cantidad que vino como parámetro, es menor o igual a 0, es decir, si la cantidad que tenemos menos la cantidad que entra es menor o igual a 0, entonces quiere decir que acá hay un problema, hay que dejar la cuenta en 0, entonces ponemos this.cantidad igual a 0. Si no, es un poco confuso, espero que lo entiendan. Voy a decir que this.cantidad es igual a this,
dis.cantidad menos cantidad. Es una manera un poquito difícil quizá de entender, pero bueno, es la manera que se me ocurrió resolverlo. Es decir, si la cantidad que me llega para retirar menos la cantidad que hay me da menor a 0, quiere decir que la cantidad que llegó es mayor que la cantidad. Quizás eso hubiera sido mejor, ¿no? Digamos, decir, si la cantidad que me llega como parámetro es mayor a la cantidad que tengo, quizá hubiera sido una comparación más sencilla. Bueno, espero que lo comprendan de esa manera y ahí queda retirar. Bien, ya creo que tenemos establecida toda la clase cuenta. Ahora lo que nos faltaría es usar la cuenta. Vamos a usarla. Vamos a crear acá, botón derecho, New, Java Main Class. La vamos a llamar Main, que ya tenga el Main. Ahí está. Y vamos a crear una cuenta. Entonces ponemos cuenta, la llamo cuenta en minúscula, igual a New, cuenta. ¿Y qué tenía la cuenta? Control espacio, vamos a poner el titular y la cantidad. Vamos a poner titular José Sanfilippo. Y el monto pongámosle 100. Estamos creando una cuenta con 100. Bien. Entonces, para ver el valor que trae esa cuenta, podemos hacer un sort de la cuenta. Podemos hacerlo así o invocar al método toString. Es exactamente igual. Se puede hacer de las dos maneras. Lo que va a traer esto es, recuerden, el texto del estado de los atributos de la cuenta. Acá el toString da todos el estado en que está la cuenta. Entonces, eso es lo que estamos, como devuelve un string, lo estamos colocando dentro de esta expresión. Bien. Luego vamos a retirar algún dinero. Entonces ponemos cuenta. Podemos ingresar. Vamos a ingresarle otros 100 más. Quiere decir que la cuenta tenía 100, ahora va a tener 200. Luego vamos a retirar. Cuenta.retirar. Vamos a poner 150. Se supone que va a quedar 50 en la cuenta. Ahora vamos a de nuevo hacer un sort de la cuenta. Y esto nos debería quedar 50. Vamos a ver. Shift F6. Bien. Titular José Sanfilippo, cantidad 100. Luego, cuando volvemos a imprimir, fíjense, habíamos ingresado otros 100 y retirado 150. La cantidad final que nos termina quedando es 50. Es correcto. Bien. Seguimos adelante. Otra vez nos pide crear una clase llamada persona que siga las siguientes condiciones. Sus atributos son nombre, edad, DNI y sexo. Sexo H hombre, M mujer. No queremos que se accedan directamente a ellos. Piensa que el modificador de acceso es el más. Piensa qué modificador de acceso es el más adecuado. Y también su tipo. Si quieres añadir algún atributo, puedes hacerlo. Dice, por defecto, todos los atributos menos el DNI serán valores por defecto según su tipo. 0 números, cadena vacía en caso de los string. Sexo será hombre por defecto, usa una constante para ello. Bueno, se implementarán varios constructores, un constructor por defecto, un constructor con nombre, edad, sexo y el resto por defecto. Y vamos a ver más.
Un constructor con todos los atributos como parámetro. Los métodos que se implementarán son, vamos a ver si estamos bien, sí. Es mayor de edad, indica si es mayor de edad, devuelve un booleano. Comprobar sexo, comprueba que el sexo introducido es el correcto, si no es el correcto será H. No será visible al exterior la comprobación del sexo. Tu string devuelve toda información del objeto, toda la información, y genera DNI, genera un número de aleatorio de 8 cifras, genera a partir de ese número. Método set de cada parámetro excepto de DNI. Bueno, es bastante largo este ejercicio, lo vamos a tratar de desarrollar. Yo para no mezclarlo con la cuenta voy a crear el ejercicio 2A, voy a crear un nuevo paquete que se llama ejercicio 2A. Para no mezclarlo. Es un nuevo paquete, bien. Bueno, acá vamos a tener que crear, voy a crear ya la clase main, después la vamos a usar porque primero hay que crear la persona, es bastante largo, por lo que veo. Y vamos a crear la clase persona, entonces pongo new Java class persona. Bien, vamos a ver qué podemos hacer con la persona. Creo la clase. Bueno, vamos a ver qué atributos tiene una persona. Vamos para arriba. Nombre, edad, DNI, sexo, H hombre, M mujer. Bueno, empezamos. Entonces ponemos private string nombre. Private int edad. Private int DNI. Private, vamos a poner char. Para un solo carácter nos conviene usar el tipo char. En particular nos decía que usemos una constante para el sexo. Bueno, vamos a crear constantes que representen el sexo. Vamos a esperar un segundo. Bien. ¿Se acuerdan? Las constantes se creaban como public, static, final, char. En este caso vamos a ponerle sexo hombre es igual a, vamos a poner H, y creamos otra constante public static final char que se llame sexo mujer. Ahí. Nos pedía eso. Vamos a crear los constructores. Nos pidió varios constructores. Primero vamos a crear el vacío. Entonces voy a poner botón derecho, insertar código, constructor. No marco ningún atributo y lo va a generar vacío. De nuevo hacemos botón derecho, insertar código. Vamos a crear alguno con nombre, edad y sexo. Nos pedía. Vamos a ver. No queremos que se acceda de ellos. Un constructor por defecto. Un constructor nombre, edad y sexo. Y un constructor con todos los atributos. Bueno, vamos a empezar a hacer con eso. Vamos a hacer nombre, edad y sexo. Y otro con todos los atributos. Vamos a poner botón derecho. O también puede ser alt insert. Constructor. Con todos los valores. Bien. Espero no equivocarme. Bien. Después nos pide. Los métodos tienen que ser. Un método es mayor de edad.
En principio necesito todos los getters y setters. Acuérdense que el getter y setter lo podemos hacer automático. Entonces vamos acá y ponemos botón derecho, insertar código, getters and setters. Marcamos todos. Bien. Ya lo hizo automáticamente. Y nos pide ahora un método que se llame es mayor de edad, que devuelva un booleano que si es mayor o no de edad. Entonces vamos a empezar con ese método. Entonces vamos a poner un método público, public boolean comprobar sexo, que reciba un char que sea sexo. ¿Y cómo vamos a comprobar? Vamos a primero a hacer vamos a ver qué método nos pedía primero. Ah, no, es mayor de edad. Vamos a hacer el mayor de edad primero. Este lo dejamos así. Public boolean es mayor de edad. No recibe nada. Y lo vamos a hacer. Este lo voy a comentar porque si no nos va a dar error. Public boolean es mayor de edad. ¿Cómo vamos a determinar si es mayor de edad? Bueno, con un si. Ponemos si el atributo de edad es mayor o igual a 18. Entonces va a poner return true. Si no, return false. Con esto solamente nos va a devolver si la persona es mayor de edad o no. No necesitamos más que eso. Y ahora sí, volvemos al otro método. El método comprobar sexo. ¿Qué nos decía? Comprueba que el sexo introducido es el correcto. Si no es el correcto, será H. Ajá. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, esto no es un boolean, es un void. Recibe recibe el sexo y va a determinar si es o no. Es una manera de hacerlo. A ver, vamos a ver. Comprobar sexo. Comprueba que el sexo introducido es correcto. Si no es... Pero recibe un char que es el sexo. Entonces estamos en lo correcto. Decimos sí. El sexo es igual a... Vamos a ponerlo sexo hombre. ¿Se acuerdan que ese era el H? Y, o vamos a poner O mejor. O, sexo recibido es igual a sexo. Pongo control espacio, así me ayuda. Si es un sexo o el otro, estamos en lo correcto, ¿no? O sea, podemos decir que si el sexo es o masculino o femenino, no hay ningún problema. Entonces ponemos a this.sexo, le doy sexo. Si no, ¿se acuerdan que decía que si no, le dé masculino? Podemos decir que, vamos a hacer un south que diga el sexo introducido es incorrecto. Y como nos pedía el planteo, a this.sexo le vamos a dar H. Es así exactamente como me pide que resuelva el ejercicio. Nosotros vamos siguiendo
esa directiva, lo que nos pidió. Bien. Ya estamos todo. Vamos a ver qué más nos pide. Nos pide el método toString devuelve toda la información. Bueno, el toString lo vamos a hacer automático porque se va a hacer muy largo, entonces vamos a poner botón derecho, insertar código, vamos a toString y vamos a pedirle que nos muestre el valor de todos los elementos, de todos los atributos. Ya lo hizo automáticamente. Y por último es el método que nos dice que genera un número aleatorio para el DNI de 8 cifras generado a partir de este número. Este es su número. A partir de este es su número. O sea, hay que generar el DNI de manera, digamos, aleatoria. Entonces, vamos a hacerlo así. Lo que sí podemos hacer, perdón, antes que eso, es que para comprobar cuando nosotros nos ingresan el sexo, voy para arriba, acá en los dos, en lugar de ya asignar el sexo directamente, vamos a llamar a comprobar sexo, mandándole el sexo, para que no ingresemos ningún valor incorrecto. Espero que me entiendan, es bastante largo el ejercicio. Hago el máximo esfuerzo, pero son muchos temas. Entonces, comprobar sexo, le mandamos el sexo y nos va a asignar el sexo de manera correcta, como fue acá. Bien, ahora sí, seguimos. Vamos a generar aleatorio. Entonces ponemos public void genera DNI. ¿Cómo hacemos para generar el DNI? Vamos a ponerle, vamos a ver, el DNI era un campo. Bueno, acá recibimos el DNI, pero en realidad habría que generarlo. En fin, hay cosas que podemos ajustar, pero vamos a hacer lo que nos pide acá, generar DNI. Para eso existe una clase que se llama random. Así se llama, random. Es una clase del paquete de Java llamado java.util. Vamos a crear entonces un objeto de la clase random. ¿Para qué es la clase random? Precisamente nos ayuda a crear aleatoriamente números. Entonces la vamos a llamar al objeto, lo llamamos random. Es igual como siempre a new random. Bien, vamos a tener que importar la clase porque no la trae por defecto. Hago clic ahí y ya la trae. Y ahora vamos a retornar, acá vamos a retornar un valor entero. Entonces vamos a tener que poner return, fíjense cómo se escribe, return random. Punto tiene varias opciones. Una es nextInt. Y el nextInt que nos permite, y acá lo voy a explicar bien, generar un valor dentro del número asociado adentro como parámetro. Entonces vamos a poner nextInt. Y acá vamos a poner 9999999. Dentro de ese, generalmente los DNIs tienen 8 dígitos. Entonces, hasta este valor me va a generar un random. En verdad, el último número tendría que ser 1000, digamos, en lugar de 99 millones, tendría que ser 100 millones. De cualquier manera lo vamos a dejar así, porque el último número, el 99999, no lo va a tomar nunca. Es decir, toma hasta ese, pero no ese. Pero bueno, es un detalle. Entonces esto lo que hace es generar el DNI. Entonces, vamos a ver. El set DNI lo vamos a sacar.
Vamos a sacar el set DNI porque si no estamos dándole un valor por afuera. Y en el momento que asignamos un valor, acá, en realidad tendríamos que llamar a genera DNI que nos va a devolver un entero y a DNI asignarle este valor. En este caso no sería necesario enviarlo como parámetro, con lo cual quedaría igual a esto. Bueno, la cuestión es que estamos haciendo todos los métodos que nos pide el ejercicio. Bien, vamos a ir al main ahora. ¿Qué dice el main? Bueno, en el main tenemos que crear una persona. Vamos a crear una persona. P1. De nuevo a new persona. Y le vamos a poner, no sé, Santiago Solari. 17 y le podemos poner hombre. Podemos hacer un show tab de esa persona. Y hasta ahí estamos bien. Después podemos preguntar si es mayor de edad. If P1 es mayor de edad, preguntamos así porque es una función. ¿Es verdadero o falso? Entonces podemos poner show es mayor de edad. Else show tab es menor de edad. Creo que con eso se entiende bien. Y podemos generar un DNI. Podemos poner DNI. 2 puntos. Llamando a la función P1 punto genera DNI. Vamos a ver si lo encontramos acá. Nos va a dar un DNI cualquiera. En fin, estoy haciendo una prueba de la clase realizada. Entonces, creamos una persona, Santiago Solari, mostramos el valor, preguntamos si es mayor de edad, usamos todas las funciones que nos hicieron crear. Entonces, vamos a ejecutarlo. Shift F6. Persona, Santiago Solari, edad 17, DNI, ninguno. Ajá. DNI, ninguno. Vamos a ver. En persona, lo que podemos hacer, que nosotros lo borramos, es quedarnos con el set DNI. Lo voy a colocar, public void set DNI. Fíjense. Y acá lo que vamos a llamar es a genera a DNI. Le vamos a llamar a genera DNI. Ahora sí, de esta manera nos va a resultar más fácil. Lo mismo tendríamos que hacer acá. A dis.dni le voy a asignar genera DNI. Bien, ahí ya terminamos. Vamos a ir al main y vamos a ejecutarlo y ahora sí tenemos un DNI. Bien, este es el ejercicio 2A. Vamos a hacer el último ejercicio, el 3, para cerrar con esta
ejercicio obligatorio y dice: implementar la clase bicicleta que tenga atributos velocidad actual, plato actual, piñón actual, entero los tres, y métodos acelerar, frenar, cambiar plato, cambiar piñón, donde el primero dobla la velocidad actual, acelerar, el segundo reduce a la mitad de velocidad, el tercero y el cuarto ajustan el plato y el piñón actual respectivamente según los parámetros recibidos. La clase debe tener además un constructor que inicialice todos los atributos. Sobre la clase bicicleta, implementar los métodos sobrecargados, cambiar plato y cambiar piñón sin ningún parámetro, fíjense que no tienen parámetros, que no reciben argumentos y que cambian el plato actual y el piñón actual a un valor por defecto, en concreto 1. Bueno, vamos a trabajar en eso. Voy a crear un nuevo paquete, poner ejercicio 3. Y acá vamos a crear la clase bicicleta. New Java Class bicicleta. La clase bicicleta. Bueno, que vamos a ir haciendo los atributos que nos dijo que tenía. Entonces vamos a tener, los atributos siempre son privados. Private int velocidad actual. Private int plato actual. Private int piñón actual. Después vamos a crear, voy a poner con alt insert, voy a crear un constructor. Me pide un constructor con los 3 parámetros. Lo coloco ahí. Lo hice automático, también se hace con botón derecho. Insertar código, constructor. Le vamos a hacer un toString. Vamos a poner botón derecho. Insertar código toString. Que me va a devolver los valores actuales de cada parámetro. Y acá nos faltaría todo lo que es acelerar y frenar. Nos decía que tiene un método acelerar. Vamos a crear el método acelerar, public void acelerar, que lo que hace es duplicar la velocidad actual. Entonces vamos a poner velocidad igual a velocidad por 2. No le gustó. Velocidad actual se llama el parámetro. Vamos a hacer el otro, el frenar. Velocidad actual es igual a velocidad actual dividido 2, porque reduce la velocidad a la mitad. Hasta ahí estamos haciendo lo que nos dijo. Luego teníamos un método que decía cambiar plato, que recibe el valor del plato, y cambiar piñón, el valor del piñón lo vamos a hacer. Public void cambiar plato, recibe int plato, que va a cambiar el valor del plato. Entonces ponemos plato actual es igual al plato. La verdad que no tengo ni idea de lo que es un plato ni lo que es un piñón, pero bueno, hacemos lo que nos dicen. Public void cambiar piñón. Entonces ahí recibe int piñón. Entonces al piñón actual le doy
el piñón, que llegó como parámetro. Y después me habla de que puede llegar a cambiar el plato, a cambiar el piñón sin ningún parámetro, en cuyo caso los valores que le va a asignar va a ser 1. Entonces vamos a hacerlo así, decíamos, de nuevo, public void cambiar plato. Recuerden que se puede sobrecargar, es decir, se puede escribir más de una vez el mismo método, pero tiene que haber diferencia en la cantidad de parámetros. Entonces acá vamos a poner que no recibe nada. Y entonces vamos a subirlo un poco, estoy trabajando muy abajo, ustedes no ven nada. Entonces pongo plato actual, le doy 1. Y lo mismo para el que sigue, public void cambiar piñón. No recibe nada. Le ponemos piñón actual. Le doy 1. Con eso creo que ya terminamos el planteo de lo que es los datos base. Lo que nos falta ahora es crear el método main. Entonces voy a ir acá. Ejercicio 3, nuevo. Java main class. Está muy largo este ejercicio. Bueno, main. Y ahora vamos a crear una bicicleta en el main. Entonces vamos a poner bicicleta. Llamarla bici. Es igual a new bicicleta. Y le mando, ¿qué valor le mando? Le mando, ¿qué me pide? La velocidad actual 10. Piñón actual. Plato actual 10. Bien, voy a hacer un south. O sea, voy a imprimir la bici.toString, que no hace falta poner toString, es decir, el estado de los 3 atributos. Después voy a cambiar el piñón. Voy a poner cambiar piñón sin parámetros. Con lo cual el piñón tiene que haber pasado a 1. Voy a hacer un show tab de la bici para ver el piñón en 1. Después voy a frenar. Bici.frenar, que si estaba yendo a 10 tengo que ir a 5. Voy a cambiar el plato. Bici cambiar plato a 30, por ejemplo. Entonces estamos yendo a 5 y el plato está en 30 y el piñón en 1. Entonces voy a hacer un sort de la bici y vamos a ver qué resultado da todo esto. Esta ensalada. Primero la bicicleta iba a 10, el plato actual a 10 y el piñón actual a 10. Luego cambiamos el piñón actual, le pasamos 1 porque llamamos a piñón sin parámetros. Luego frenamos, con lo cual la velocidad que venía a 10 se transformó en 5. Acá está. Al plato actual le di 30. Acá está. Y el piñón actual quedó en 1. Bien. Luego de este larguísimo video, que espero poder subirlo a YouTube porque es bastante largo, espero que hayan entendido un poco más de cómo hacer estos ejercicios, que les sirva de ayuda. Siempre obviamente me pueden consultar, podemos repasar el ejercicio que ustedes quieran. Así que bueno, les voy a mandar un saludo grande y espero poder hacer un video del ejercicio que sigue. Les mando un saludo grande, que estén muy bien, que la pasen bien. Nos vemos.